pródigo, nada más voy a referirme a esa parte de su herencia, ¿sí? No de su andar, de lo que se no, su pura herencia, hermanos, ¿sí? Y vamos a meditar en la palabra, en el libro de Lucas. Bueno, sí. Lucas, capítulo 15. Ahorita voy a dar lectura, por ser el inicio, versículo 11. No, yo creo que voy a dar nada más, voy a centrarme en el primero donde quiero para ir avanzando, porque son 30 versículos, sería abarcar ahorita mucho. Sería el versículo 11 y el versículo 12, conociendo, ustedes ya conocen el contexto de la parábola del hijo pródigo, sin embargo, no conocemos la parte de la herencia, o sea, sí la conocen, pero no le hemos estudiado esa profundidad, por eso es lo que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? La herencia del pródigo. Ahora, dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Qué curioso, hermanos, que la herencia siempre se reparte. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando el que hereda, ¿verdad? Fallece, muere. No sé si ustedes lo consideran hasta qué punto como humanos, como hablando en la sangre, en la carne, se sentirían incómodos o se sentirían a gusto que sus hijos les dijeran, de una vez venme diciendo qué me toca. ¿Cómo se sentirían los que si hay algo que pudieran dejar para sus hijos, ¿verdad? Dirán, no, pues aquí no hay problema, ya les dije, ¿no? Que esto es tuyo y entonces no tengo problema. Otros dirán, o sea, sí, esto ya será su tiempo, pero me siento como que ya me estás diciendo, que ya me están llamando allá arriba, ¿no? Entonces, el hijo pródigo, antes de ser llamado, porque aquí no lo podemos considerar como el hijo pródigo en esta etapa de su vida, cuando estaba pidiendo herencia. El hijo pródigo viene a ser pródigo cuando él ya está ahí tirado, tumbado, y es rescatado y viene con el padre. En ese momento toma el carácter de un hijo pródigo, ¿sí? Porque en todo momento hubiera sido el hijo abusivo, el hijo rebelde, el hijo de los placeres. No, ¿en qué momento toma camino como el hijo pródigo? Por eso lo vamos a ir viendo más adelante, hermanos. Pero aquí estamos viendo esta pregunta, tal vez para muchos puede incomodar, ¿sí? Dame lo que me corresponde, dice aquí, lo que me responde, y dice que el padre les repartió los bienes. Ahora, repartir bienes, hermanos, no significa necesariamente que ya los podían disfrutar, sino que es como un testamento. De una vez reparto los bienes, pero eso no significa que puedes disfrutar de ellos. Entonces, viéndolo desde esa postura, a lo mejor no fue tan difícil para el padre insultante el que le haya preguntado por su herencia. Dicho, qué bueno, mira, pues a ti te va a tocar estas hectáreas, a ti te va a tocar estas casas, te va a tocar todos estos animales, ganado, etcétera, ¿no? Etcétera, lo que haya sido. No veo ningún problema, y porque él ya había repartido el padre. El punto es, hermanos, que el pródigo, al igual que su hermano, tenía un hermano mayor. Ambos por igual eran herederos y tenían derechos legales a la herencia, hermanos, que para ellos el padre, y es algo interesante, si ustedes lo ven, es por pura deducción que el padre había adquirido esos bienes con mucho sacrificio y esfuerzo. Algo bien interesante, los padres adquieren con mucho sacrificio y esfuerzo para dejar algo a los hijos como herencia. Es cuando se vuelve difícil, hermano, que un hijo, faltando el padre o la madre, agarra esa herencia y hace lo que quiere con ella.
la malgasta, la vende, la regala, es más, hasta puede ser ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Abusado en cuanto a, les voy a dar un ejemplo, y esto es muy común, hermanos, en ciertos lugares. Hijos que tienen una herencia, un terreno, una casa, un predio, y en ciertos lugares de iglesias los influencian y trabajan en ellos con ciertos eventos especiales, con ciertos servicios especiales para tocar en lo sensible de su corazón, con la finalidad de que den como regalo a Dios o donación. ¿Eso tendría algo de malo si lo vemos en el buen sentido? No. En el sentido de que iglesias con muchas posibilidades, sin necesidad, que estén haciendo eso es para sacar un beneficio. Porque ¿para qué quieres terrenos? ¿Para qué quieres casas? ¿Acaso la iglesia montó obras, misiones? No. ¿Quién disfruta de eso? En su momento hasta los hijos de los líderes. Si no hay necesidad, eso no se hace, hermanos. Eso es bajo la necesidad. Lo vimos en Hechos y lo hacían bajo una necesidad. Ellos daban para repartir con todos por igual, ¿sí? Había una necesidad. Cuando no hay necesidad, el hacer ese tipo de cosas para ver qué más ofrecen, qué dan, eso no es correcto ante Dios. Y que un hijo de Dios se desprenda de una herencia que no le costó, que le costó a su padre, a su madre con mucho esfuerzo, bueno, yo lo doy, también no es correcto, hermanos. No es correcto. Porque ya veremos más adelante en la Biblia cómo es correcto que tanto los padres o los papás puedan dejar herencia a los hijos, pero que de alguna manera esas herencias son para que el hijo las conserve, le ayude a salir adelante. No para otro fin, pero esa es otra historia en cuanto a, digámoslo así, cultural, en parte del pueblo judío, de la nación judía, que realizan ese tipo de cosas, ¿sí? Pero bueno, entonces, hermanos, aquí ambos tenían derechos legales a esa herencia que ese padre había hecho con mucho sacrificio y esfuerzo, hermanos, con mucho trabajo, y es donde yo vengo a darte una similitud. De igual manera, hermanos, los creyentes en Cristo Jesús somos herederos. Y ahora dicen, ¿de qué somos herederos los hijos de Dios? Bueno, el pródigo, así lo vamos a describir en todo momento, hermanos. El pródigo hizo que se le adelantase su herencia, ¿sí? O sea, que estaba adelantando el tiempo de la herencia, no le correspondía, hermanos, todavía. Era para él, era de él, pero no le correspondía, ¿sí? Y así mismo, hermanos, se impacientó. Vean ustedes en el versículo 12 cómo dice, dime qué me corresponde, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahí ya estaba diciendo literalmente, dame en este momento lo que me corresponde, ¿sí? Ya seguramente había un testamento, había algo que ya había dicho que les iba a tocar, y ya se ve el hijo lo que le correspondía. Por lo tanto, con ese derecho lo estaba pidiendo. Y así mismo, hermanos, vemos que este hombre pródigo, vemos una impaciencia en él porque no supo esperar, porque fue demasiado imprudente o ligero en ir a pedir esa herencia a su padre. Ya de entrada vemos una falta de madurez. Aquí me pregunto, hermanos, si esto el padre no lo sabía o si lo sabía. ¿Conocía a su hijo o no? Porque el hecho de que si tú sabes que tu hijo es inmaduro, tú le dices, adelante, llévate el carro y te lo entrega, no te lo entrega, lo vas a recoger ahí a los autos chocados, ¿no? O como, bueno, ha pasado con unos conocidos que ya saben que esto de las drogas es tremendo y esta persona, este hijo, 2 veces ha defraudado a su padre en ese sentido, donde ha tomado autos prestados del papá
y por la droga los fue a empeñar y le dieron cualquier cosa, por ejemplo, 10,000 pesos por un auto, y todo para la droga. Y cuando el padre dice el carro, no, ¿qué dando? Ahí va a hablar, y como no puede rescatar el chavo el carro porque tiene una fecha de en 8 días me tienes que dar 15,000 pesos o 13,000 pesos, unas deudas enormes. ¿De dónde va a sacar? Si hizo lo que hizo, se pierde el auto y entras en un problema, en un conflicto con esa mafia, con ese tipo de gente. Esto es real lo que le estoy diciendo, hermanos. Entonces, si el padre sabe que su hijo es inmaduro, dices, no, pues yo cómo le voy a soltar las llaves. Más que los hijos a veces son muy astutos, ¿verdad, hermanos? Y creo que esa vez se lo pidió para ir por unas refacciones, hermano. Préstame tantito para ir a la tienda en él, y no regresó. Así es esto de las drogas, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia, pero bueno, aquí estamos viendo, hermanos, que hay una herencia que te pertenece como hijo de Dios, hermano, ¿sí? Porque Cristo lo ha prometido, ¿verdad? Para los creyentes, que dice que somos herederos. Pero yo te pregunto, ¿quiénes tendrán derecho a la herencia del Padre Celestial? Porque tendríamos que definir qué es herencia de acuerdo a la Biblia, o qué abarca la herencia. Porque si tú me dices, ¿sabes qué? Estamos hablando de salvación, pues ya tengo herencia, ya tengo la salvación, ya tengo mi herencia, nomás que estoy disfrutando de ella en este momento, pero pues también cuando esté con Cristo, ¿verdad? Entonces, la herencia que Dios ha prometido para sus hijos es mucho más amplia que la misma salvación, ¿sí? Es una herencia que Él está prometiendo, y es lo que vamos a estar desmenuzando, hermanos. Vámonos, acompáñenme a Gálatas. (5:19 al 21) dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Estamos ahí, hermanos? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, aquí se nos presenta una exhaustiva lista de aquellos que no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Y el 21 es el que más describe ahí agrega, hermanos, adúlteros, los fornicarios, los inmundos, los lascivos, los pleitosos, los celosos, los explosivos en ira, hermano, ¿sí? Los contendiosos, ¿verdad? Los divisionistas, esos que causan ahí problemas, los sectaristas, ¿verdad? Los envidiosos, los homicidas, los borrachos, y en su vida desenfrenada, ¿verdad? Los desenfrenados. Se los digo con otras palabras que somos más comunes a usarlas en nuestro lenguaje. Y déjame decirte, hermano, que esa es una lista. Y nos vamos ahora a 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Empieza con los injustos, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está diciendo, hermanos, y aquí se presenta otra lista de los excluidos de la herencia del reino de Dios, y estos son los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, o sea, en este caso los gays, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice Dios mismo, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos,
Yo les puedo dar, es más, apúntenlo ahí, en Efesios 5:5 y en Apocalipsis 22:5, se repiten parcialmente los excluidos de la herencia celestial. Los vuelve a mencionar, hermanos. Apocalipsis 22:5 y Efesios 5:5, hermanos. Ahora, hermanos, no voy a indagar en esto porque no nos daría tiempo, pero sí te puedo decir algo, hermano. Si tú crees en la palabra de Dios, que esta es la verdad y que está inspirada por el Espíritu Santo, tú debes de creer a lo que Dios dice que aborrece. Y no le quieras. Saben, hermanos, yo he visto en la historia del cristiano y del hombre que cuando leen esto les pega durísimo a muchos. No en todo. De las 20 cosas, a lo mejor una, por ahí tú practicas eso. Y quieres justificarlo porque tú estás buscando a Dios. O porque tú sí lo buscas y estás bien, pero tienes un ser querido, puede ser tu propio padre, tu propio hijo, etcétera, y está en una situación de las que Dios aborrece directamente que practican tales cosas, y tú dices, pues no creo, entonces quieres buscarle una justificación a lo que dice Dios. Yo te digo, hermano, si tú tienes un problema con estas cosas que están aquí descritas, tienes un problema con Dios, así de sencillo. No es con el pastor, no es con la iglesia, es con Dios, porque Dios lo dijo, que no heredará el reino de los cielos. Así de sencillo, hermano, ¿verdad? Y podemos, hermanos, ver que en resumidas cuentas, el pecado no dará entrada al cielo, porque al cielo no va a entrar como tal ese pecado. Y ojo, está hablando de practicar tales cosas, está hablando de un estilo de vida donde tú no muestras por ningún motivo ninguna obra de arrepentimiento. O sea, que dices, ay, hice mal, ay, no, Dios, perdóname, y al día siguiente lo mismo. No, está hablando de las personas que están así, de que siguen practicando lo mismo. No, ahí no hay nada de sinceridad, de arrepentimiento, ni de que Dios te perdone, sino que eres bastante religioso para saber que tienes que decirle a Dios, perdóname por lo que acabo de hacer. Pero en tu corazón dices, pues lo volvería a hacer. El pecado gusta mucho, ¿verdad, hermanos? Lo volvería a hacer. Pero a veces lo que nos detienen son las consecuencias. Ay, no, ya la regué. Me está costando caro esto. No, ya no lo hago. No lo hago por las consecuencias. No lo hago, es muy diferente. No lo hago por convicción, porque sé que esto no agrada a Dios. Hay una diferencia, hermanos. No hacerlo por miedo, por temor, por las consecuencias, o no hacerlo porque estoy convencido que esto no es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Sí? Hermanos, el cielo, la entrada al cielo, hermanos, dice que ahí no se permitirá la entrada a lo que es como tal al pecado, hermanos, porque sabemos, hermanos, que el cielo donde mora Dios y nuestro Señor Jesucristo es un lugar santo, y la Biblia nos ha enseñado en muchos pasajes que solamente los que han heredado, ¿verdad?, de ese cielo podrán entrar, porque en el cielo está nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, que son, dice la palabra, Dios describe a Dios como santo, santo, santo. Entonces, los que van a entrar al cielo van a ser personas, ¿verdad?, hijos de Dios, que podemos considerar santos. Solamente los santos pueden ser ciudadanos del cielo, hermanos. ¿Sí? Aquellos que tienen su carácter santificado, por así mencionarlo, hermanos. Quiero decir con esto que básicamente quien esté de esa manera, con ese carácter santificado, tiene derecho, hermanos, y privilegios y beneficios de la herencia de nuestro Padre Celestial, porque esa herencia, el cielo, es la herencia que Dios ha guardado para ti. Hablando de herencia. Y
Y la herencia que Dios nos ha guardado es mucho más grande, y lo digo con amor y respeto, que la que nuestros propios padres nos puedan dejar. ¿Sí? Porque puede ser hasta, en algunos puntos, hasta vana. Empresas que han dejado a sus hijos padres por herencia, hoy en esta pandemia quebraron. ¿Sí? Dándonos fuertísimo en el ámbito nacional, empresarios nacionales, ¿verdad? O mini empresarios, ¿cómo les llaman? Microempresas, ¿no? Quebraron muchas, cientos. Y ya no hablemos también de las que más o menos soportaron, fueron las extranjeras, pero aún así, también. Y muchos de esos negocios son herencia, o esas empresas son herencia. También da tristeza, ¿verdad? Que ya se nos va Best Buy, también quebró. Best Buy, gracias. Que no masticó bien el inglés. Best Buy. Y así, hermanos, qué mejor herencia que la que nuestro Padre nos puede decir, que ahí dice la nueva palabra de Dios, está preparada para los santos, para los hijos. Olvídense de las herencias de aquí. Bueno, si la tienes, úsala, disfrútala y hazlo sabiamente, me refiero, pero tenemos una herencia mayor, hermano. Una herencia mayor donde tú vas a poder pasar esa eternidad. ¿Sí, hermanos? En marzo, en enero, por ahí de enero, febrero, todo era un rumor de que había un virus en China. Ya por ahí de enero a finales, ya no era un rumor, ya decían que Europa ya estaban varios, ¿no? Ya en febrero ya teníamos nuestros primeros casos aquí en la Ciudad de México. Ya en marzo se declaró foco rojo en México, ¿no? Y toda esa gente, incluyéndonos, pensábamos, y lo digo con respeto para los que han fallecido, ¿creen que estamos pensando en que ya sería el tiempo de ponernos a cuentas con Dios? Creíamos que esto es normal y sigue adelante. Pero hoy en día tenemos seres bien queridos que ya no están con nosotros. ¿Sí? Y les aseguro que ellos tampoco pensaban que este 2020 iba a ser así. Con todo y herencia, hermanos. La herencia para los hijos. Si estamos pensando cortamente en una herencia tangible, terrenal, hermanos, a veces ni eso tenemos oportunidad de disfrutar, porque estamos viendo que lo que Dios más valora en ti es tu vida. ¿Sí? Y yo escucho y me impactó cómo en una casa vivían la pareja y los padres y 2 hijos. Y los 2 hijos se contrajeron COVID. Y uno de ellos terminó hospitalizado, pero en lo que él estaba hospitalizado, el que no estaba hospitalizado avanzó la enfermedad tan rápido que murió a los 3 días. Y el otro hermano falleció a los 8 días de Y a los 10 días o 15 días después de que falleció uno, murieron los 2 papás. Y no hay herencia a quién dejarle. Y sacaban la imagen donde la casa está abandonada. No hay nadie. No, ¿a poco no han venido familiares? Nadie. Porque esa era la herencia que les iban a dejar a los hijos, su casa. No hay hijos, no hay padres. Eso ya no es una herencia. ¿A quién le heredas? Sí, hermanos. Entonces tenemos que ver más allá de una herencia terrenal, hermanos. Debemos de estar viendo hacia la herencia que nuestro Padre Celestial nos tiene preparada, hermano. ¿Sí? ¿Quiénes tendrán derecho a la herencia espiritual de Dios?
En Romanos 8:17, vámonos para allá, hermanos. Romanos 8:17. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y pone a Jesucristo, hermanos, como a ese nivel de coheredero, que en el mismo cielo heredarás ese cielo que ha sido también dado ¿para quién? Para Jesucristo. Y por eso dice, también eres coheredero, cuando hay varios herederos, ¿verdad? De un lugar, el cielo. Entonces, esto me encanta, hermanos, porque hasta ese punto llega su amor de Dios, que Él no duda en describirnos como para sus hijos, que dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, eso es lo que, ¿cómo lo interpretan ustedes? Si gusta o no gusta, hermanos. Dice, tú tienes esa herencia, eres heredero, si es que padecemos juntamente con Él. Percibo que nos está hablando como de un requisito. Yo soy heredero, coheredero de Cristo, en Cristo, si padezco juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que juntamente, dice, solamente con Él, juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermanos, regresando al derecho, bueno, a esta herencia del pródigo, el pródigo tuvo un derecho legal, sí, al igual que su hermano, ¿verdad? A la herencia, pero por la posición de hijos, eso fue lo que les dio ese lugar de herencia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que solamente hijos legítimos, hijos verdaderos de Dios, tienen derecho a esa herencia. Siempre yo creo que ustedes se quedan callados cuando alguien dice, todos somos hijos de Dios. Y nosotros, así como que, ¿cómo te lo explico? Pero ya mejor, porque a veces te lo dice hasta, no sé, una persona tan cercana a ti, tan noble, tan allegada, que dices, ay, híjole, bueno, sientes como que no le quieres quitar la plática, lo que te está diciendo, y por respeto a eso, no le contestas y no, espérate, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, quiénes son hijos de Dios, porque solamente los que padecen con Cristo heredarán. Está hablando de que hay una identidad del hombre con Cristo, y esa identidad, esa relación te hace hijo de Dios, y mientras no seas hijo de Dios, no heredarás, ¿qué, hermano? El reino. No sé si esto nos ayude, porque en algo, bueno, no en algo, o sea, quiero decir lo que se cree religiosamente, que todos mueren y que irán al cielo. Esto es algo muy común en la Iglesia Católica. Pero ellos también ya le agregaron, ¿no? Bueno, el purgatorio. Creo que es una forma más noble de no verse tan descarados, de decir todos van al cielo. Dice, bueno, no. En algunos están diciendo, no van a ir al cielo todos, ¿no? Unos se van a quedar ahí en el... Bueno, al fin y al cabo son doctrinas equivocadas, ¿verdad? Que no están sustentadas en la palabra, pero bueno, creo que de eso trata ellos, su forma de verla, ser honestos, ¿no? Te están diciendo, no todos van al cielo. La Biblia dice, solo aquellos que sean hijos de Dios irán al cielo, hermanos. Y para ser hijo de Dios, te dice muy claro, necesitas tener una identidad con Cristo, juntamente con Él. De otra manera, ¿qué es? Vivir como cristiano es padeciendo con Cristo. ¿Sí?
Eso nos hace aceptos, hermanos, y nos hace dignos, y el Señor dice que nos honrará y nos hace dignos de recibir esa herencia, hermanos, ¿sí? Así que allá hay una herencia para ti, hermano. El hecho de ser hijo de Dios, hablando de un verdadero hijo de Dios, y por fe, ¿verdad? Por fe, creemos que todos somos hijos de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Lo creemos. Entonces, todos tenemos esa herencia, hermanos. Y Jesús es heredero de todo lo que le pertenece al Padre Celestial, lo ha dicho, ¿no? Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, digamos que el heredero, ¿cómo le llaman? Universal sería Cristo. Pero Él está compartiendo de esa herencia con sus hijos, o sea, con sus hermanos en la fe. En la Biblia hay muchas maneras de describir el Señor Jesús su relación con el hombre. En unos, pues sí, trae esa parte de como padre, como siervo, como amigo, como hermano. Entonces ahorita lo estoy adoptando de esta manera, hermanos. El Señor Jesucristo está compartiendo de esa herencia como el hermano mayor. ¿Sí? Y ahí tenemos herencia también nosotros. ¿Por qué? Porque todos los que son hijos legítimos tienen derecho a esa herencia, hermanos. ¿Ok? ¿Pueden ayudarme en Hebreos 1:2? A ver, quien lo encuentre puede dar lectura fuerte, claro. A ver si lo permite el cubrebocas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es, hermano. Entonces queda claro, por Él y para Él todo. Y somos parte y nos ha compartido de esa herencia, porque en el momento de que somos hijos, entramos en esa herencia, hermanos. Tú tienes un hijo, mejor tienes un hijo único, ok, él es el heredero legítimo, pero tienes otro hijo. Ah, no, ya se lo di todo a este. No, tiene derecho. Tienes otro hijo, también tienen derecho los tres. Así es, hermano, así funciona la justicia de Dios. Todos somos hijos de Dios, tenemos derecho a esa herencia, hermanos, ¿sí? Y así mismo también nosotros, hermanos, por virtud de ese nacimiento espiritual. Cuando digo nacimiento espiritual, hablo de esa regeneración espiritual, de el haber recibido a Cristo. Ha habido una regeneración en espíritu, del Espíritu Santo, a un espíritu muerto que había en mí, y entonces ha sido regenerado, ¿sí? Entonces yo estoy hablando de ese nacimiento espiritual, hermanos. Entonces somos hechos hijos de Dios de esa manera. Quien no haya de alguna manera pasado por esa regeneración espiritual, no puede ser llamado hijo de Dios. Si tú me dices que eres hijo de Dios, yo te puedo decir, entonces tú me estás queriendo decir que tú recibiste a Cristo como Salvador y tú recibiste el Espíritu Santo y tú reconoces que tenías en ti un espíritu muerto y que fue vivificado por el Espíritu Santo. Y cuando hizo ese poder, esa acción, el Espíritu Santo, Él pudo en ti renovar todo, quitar todo pecado confesado, por supuesto, y Él hizo nuevas todas las cosas en ti. Ese es un hijo de Dios. Todos los que hemos, de alguna manera, no es como tal la experiencia, pero sí en el proceso que pasaste por cada uno de este proceso, hermano. Entonces, y es un proceso inmediato, pero sí lo podemos dividir en ciertas cosas de todo lo que sucede dentro de ti cuando recibes a Cristo. Si tú has pasado por todo esto, y si quien te dice que es hijo de Dios y ha pasado por todo esto, indudablemente es hijo de Dios. ¿Sí, hermano? Algunos me han dicho que recibieron a Cristo cuando hicieron un llamado al pastor y pasaron al frente. Y erróneamente creen que el haber pasado al frente a un llamado fue recibir a Cristo.
porque lo limitan al que pasaron al frente, al altar, y se arrodillaron. Digo, pero ¿qué pasó en ese? O sea, el pasar o no pasar, eso no te va a hacer salvo. ¿Qué pasó en ti? Y cuando titubean y no saben explicar, les comparto el evangelio, hermanos, porque veo que ha faltado realmente la esencia del evangelio en su vida. ¿Sí? Entonces, debemos de tener claro este principio, hermanos, porque este principio de la salvación es el que te abre puerta a esa herencia. Y no se vale que si tú tienes derecho a una herencia, hay una herencia, hermanos, para aquellos que reciben a Cristo, que por ¿cómo decimos? Por un trámite, por un mal dato ahí legal, no tengas derecho a esa herencia, ¿verdad? Como hoy suele pasar, ¿no? Que muchos tienen un nombre, pero legalmente tienen otro. Y a la hora de las herencias o de pues no, hágale como quiera, pero no hay, pues ni modo, ¿no? Pues vamos a sacarle al acta de nacimiento apócrifa, porque solamente así podemos hasta enterrarlo. Y ya olvídate de lo demás, de que si herencia, que si no, no hay papeles, o sea, no cuadra un testamento. Entonces, debemos de legitimizar, hermanos, que somos hijos de Dios para tener derecho a esa herencia. Además, nos van a llevar una sorpresa y que, pues, ¿cuál herencia? ¿Dónde estás tú? A ver, déjame buscarte de nuevo. Ya dice, ya te buscamos 3 veces en el libro de la vida y no estás. ¿Verdad? Algo pasó ahí, un chanchullo, te cambiaron el apellido, ¿qué pasó? Pero la cuestión es que no estás. Entonces, legitimicemos eso, hermanos. Los herederos, así lo dice la Biblia, que los que heredarán ese cielo, los herederos son hijos de Abraham por la fe. Aquí viene Abraham, hermanos, por las promesas que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por esa promesa también somos hijos, ¿verdad? Dice ahí, hijos de Abraham. Ahora, dice en Gálatas 3:9, se los leo, de modo que los que viven por la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Gálatas 3:9, bueno, esta es la versión 77, no la 66, la 60, perdón. Ahora, hermanos, en Gálatas 4:28 nos dice, así que, hermanos, nosotros conforme a Isaac somos hijos de la promesa. ¿De qué promesa? Hijos de la promesa, de lo que Dios ha prometido que te daría a ti como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, los cristianos, voy a decirlo así, con buena conciencia, tendrán derecho a la herencia espiritual de Dios. O sea, eso de con buena conciencia es que realmente han legitimizado su relación con Dios como hijos, que están seguros de eso, que dice que, como dice la palabra, que incluso han padecido con Cristo, ¿verdad? Pero siempre han salido victoriosos con la ayuda de Dios. Esos, hermanos, es a los que me refiero, cristianos con buena conciencia, bueno, tendrán derecho a esa herencia espiritual de Dios, hermanos. Déjame decirte, en esta parte, en conclusión, dice la misma palabra de Dios, váyanse a 1 de Pedro 3, 8, 9. Finalmente, es como una conclusión, hermanos, para que veamos cómo cierra esto. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Así es, hermano. Entonces, con todo y tu modo de andar en la vida, hermanos, que ya como hijo de Dios, debes de guiarte y de moverte para lo que fuiste llamado, para que heredases bendición. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué heredo bendición, pero estoy hablando de una bendición eterna, presente, continua. ¿Sí, hermanos?
A mí me importa mucho esa bendición eterna, hermano, esa herencia eterna. Sé que si con algo, con mucho esfuerzo, tu padre, tu madre te pueden dejar una herencia, gloria a Dios. Pero si no, mira tantito hacia arriba, tienes una mayor herencia. Y esta vale más, hermano. Y es lo que necesitamos switcharnos, porque muchos decimos, bueno, sí, allá en el cielo, pero pues esas se las van a dar a todos sus hijos, ¿no? Yo soy hijo, o sea, nos toca por igual. Pero tú dices, pero aquí, yo quiero que me hereden, ¿no? Me hereden en vida. ¿Sabes qué, hermano? A veces inconscientemente estamos diciendo, no creo en la herencia de allá arriba. Yo creo que lo que cuenta es esta. Como cristianos inconscientemente estamos pensando así, hermanos, porque nos estamos atando a cosas de aquí. ¿Sí? Entonces, debemos de reflexionar, hermanos, ¿qué es más importante para nuestra vida? ¿Una herencia terrenal o una herencia espiritual? ¿Qué va a perdurar más, hermanos? Y te digo, quien la tenga, está bien, gloria a Dios por eso, que Dios te bendiga con esa herencia. Pero si no te sientas frustrado, porque tú tienes una herencia espiritual más grande que eso, y está en el cielo, y está guardada para ti, hermano. Y te voy a hablar, y eso sí me gustaría que pudieran apuntarlo, hermanos, porque muchas personas dicen, bueno, te voy a hablar de toda la herencia que vas a tener, ¿sí? Uno es la vida eterna. Esa es una herencia que dice la palabra de Dios en Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí está lo que te va a dejar de herencia, lo que te ha dejado Dios, ¿sí? Vida eterna, primero. Ahora, se dice herencia, hermanos, es solamente tal vez hasta un tecnicismo, pero es muy sencillo de entender, hermano. Vida eterna. Esa vida eterna es una vida que vas a tener que nunca va a acabar. Entonces, y ya la tienes como herencia. ¿En qué momento dispones de ella? En el momento que mueras. Así de sencillo. Muchos dicen, sí, la tengo, es como el testamento. Ya tengo esa casa, no disfruto de ella hasta que me la den papá, pero ya me la dejó ahí. Es tuya, pero voy a disfrutar de ella a su debido tiempo. Entonces la vida eterna es una herencia, hermanos, que ahorita la tenemos, pero no estamos disfrutando de ella porque necesitaríamos ser eternos, ¿verdad? En esa nueva vida para tener para disfrutar de ella. Entonces, pero ahí está guardada para ti, hermano, es una herencia. Segundo, la justicia. En Hebreos 11:7 dice, y voy a irme a la segunda parte, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Y fue hecho heredero. También por esa justicia, tú heredas, hermano, ¿sí? Esa justicia que es según la fe, de lo que tú has depositado en esta vida, con esa confianza que tú has vivido bajo la fe, creyendo lo que Dios te ha dicho siempre y lo crees por fe, hermano. Esa es una herencia que Dios tiene preparada para ti, ¿sí? Y esa misma herencia se llama la herencia de la justicia, por haber creído su palabra. Ahora, él no está diciendo quién la cree o no la cree, está diciendo que es para ti porque tú has creído en esa fe, porque está hablando de hijos legítimos. Está hablando de que un hijo legítimo es porque cree en lo que le dice su padre, y es por fe, lo cree por fe. Ya tienes esa herencia, hermano. Tercero, la salvación, muy diferente a la vida eterna, hermanos. La misma palabra de Dios dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación? También nos está diciendo que la salvación es una herencia, hermanos. Digamos que ahorita ya estamos disfrutando de esa salvación. Muchos dicen, pues no, como que no me sabe a salvación porque la estoy padeciendo mal. Entonces por eso es herencia, hermano. Porque ¿de qué me va a salvar? Me ha salvado del infierno, ¿sí? Me ha salvado de la segunda muerte, ¿sí? Y te va a salvar de la destrucción de este mundo.
de los tiempos finales, te va a salvar. Por eso es salvación, te va a tomar y vas a ser salvado, hermano. Y con eso te digo que confortes tu vida, tu alma, tu espíritu, porque se rumora mucho de los tiempos finales y que ya le vamos a entrar como iglesia. No, hermanos. Por discernimiento, por convicción y por fe, la iglesia no pasará tribulación. ¿Sí, hermanos? Seremos salvados también. ¿Ok? Entonces, esa es la herencia, hermanos. Y en Santiago 2:5 nos dice que también heredaremos el reino, así lo describe. Una cosa es la vida eterna, ese tiempo que estarás, otra cosa es la salvación de lo que te va a quitar, o sea, de que te va a quitar de estar ahí en el lugar menos apropiado para ti, y otra cosa es la justicia por lo que has creído en la palabra. Entonces, nada que ver con el reino, porque dice, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahora, hermanos, ese reino va a cambiar, y a donde se vaya ese reino, tú vas a estar ahí heredero. Porque también la Biblia nos habla de que no siempre estaremos en el cielo. Nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y que estaremos reinando con Cristo. Y a donde vaya Cristo, irán sus hijos. Entonces, esa es la herencia, hermanos. Qué bonito, ¿no? O sea, porque ¿qué te sería de que, bueno, pues te heredo esta casa? Pues ¿de qué me sirve la casa si nadie está aquí conmigo? Toda mi familia se fue a vivir a la otra casa y me dejaron esta. Ay, no, pues yo quiero ir a donde está mi familia. El Señor ha prometido que estará siempre con Él. ¿Sí? Entonces, ese es el reino, hermanos. El reino, ¿por qué? Porque pone a Cristo, a Jesucristo, como figura del Rey de Reyes, para gobernar todas las naciones. Entonces, esa es otra parte. Y luego, por último, pues ya abarca todas las cosas. Imagínense, hermanos, dice, el que, en Apocalipsis 21:7, el que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más herencia podemos tener? Y todas las cosas. ¿Sí? Ahora, no, si tú dices qué cosas, pues cosas perfectas que ha creado Dios. Cosas buenas y que van a hacer y que las va a participar contigo para que también tú disfrutes de ellas. Cosas buenas. Y esto nos habla más de todo lo de su creación, hermanos. Por eso hay una parte, ¿no?, en Apocalipsis de que hay una figura que muestra cómo dice, y que el niño, ¿cómo dice? Compartirá, no, el niño dice, el bebé dice que estará disfrutando, ¿cuál es? No recuerdo la palabra que sería, pero podrá estar en compañía hasta de león, sin que le haga daño. ¿Cuántos de ustedes no? Imagínense, hermanos, si disfrutan de su mascota, lo que sea, ahora imagínense disfrutar así de un leonzote. O sea, vas a poder disfrutar de la creación de Dios, hermano. A eso me refiero, todas las cosas. Toda su creación buena estará dispuesta para ti. ¿Sí, hermanos? Esta es la herencia, hermanos, que el Señor nos ha prometido. Así que yo con esto termino. El pródigo, hermanos, tuvo en poco la herencia que le costó tanto a su padre. Hoy en día te puedo decir que toda esta herencia que te acabo de mencionar, la vida eterna, la justicia, la salvación, el reino y todas las cosas, le costaron a nuestro Padre Celestial. Y le costó el más grande pago, que fue a su propio Hijo, Jesucristo. Le costó mucho para que también tuvieras tú esa herencia, hermanos. El hijo pródigo es el caso de aquel que no supo valorar lo que le costó toda esa herencia que recibió de su padre. La recibió y eso no quita la relación que tenía de padre a hijo. Y no supo valorarla. Como hijos de Dios nos hace reflexionar, hermanos, que hay una herencia que costó para nuestro Padre Celestial.
Y el punto es que deberíamos de preguntarnos y llevarnos ese discernimiento, ese pensamiento reflexivo. ¿Estoy valorando la herencia que mi Dios me ha dado, me ha dejado? ¿Estoy valorando todo lo que les acabo de compartir que Dios ha puesto para ustedes, hermanos? ¿Lo están valorando o lo están tomando por poco, hermanos? ¿Sí? ¿Qué valor damos nosotros a la salvación como parte de esa herencia celestial que tanto costó, ¿verdad?, a nuestro Dios, hermanos, con la muerte de su Hijo Jesús? ¿Sí? Esa sería la pregunta que podemos llevarnos para meditar en ella, hermanos. ¿Qué valor nosotros damos a la salvación como parte de esa herencia celestial? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Señor, estamos delante de ti, Padre, a través de esta oración, agradeciéndote por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, con el mismo sentir, y el poder compartir esta porción de tu palabra, de esta parábola, Señor. Padre, de antemano te pido que tú bendigas esta serie de mensajes que se van a compartir a los hermanos, basados en esta enseñanza en la parábola del Hijo Pródigo. Padre, que este sea el inicio de la reflexión que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido bendición para tus hijos, para aquellos que han recibido esta porción de la palabra con gozo, Señor, como agua refrescante para su alma, Señor. Bendíceles, Padre. Permite que aquello que se produjo en ellos, ese anhelo, ese gozo, ese deseo, ese fruto que está empezando a dar, Señor, que lo tengan, permite que esté guardado en su corazón, en su mente, y no permitas que el enemigo pueda robar este gozo que ellos han tenido en este día. El que tú nos hayas confirmado, Señor, toda la herencia que has preparado para tus hijos, nos llena de gozo, Señor. Nos llena de gozo saber que un día vamos a disfrutar de todo esto que tú has preparado con mucho esfuerzo y sacrificio. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Y gracias, Padre, porque nos permitiste acceder a tu familia, la familia de Dios. Te agradezco, Padre, por mis hermanos presentes. Tú bendíceles, Padre, y permite que podamos seguir adelante siempre predicando tu palabra sin ninguna restricción, Señor. Gracias te damos por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, podemos pasar también una oración.